Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, de que no hemos recibido información, ¿no? Ama ha sido una persona que después de la muerte, del asesinato de Aita, pues siempre ha sido una persona que lo único que ha hecho, pues trabajar. Le tuvo que tocar con 4 hijos, sacar para adelante a los 4 hijos y que no tuvo más remedio que trabajar. Entonces, pues también por otra parte, para evitar pues que se crease, el recuerdo de Aita siempre queda ahí, ¿no? Pero que quedase una cosa, no un enfrentamiento, no odio, no crear esa especie de revancha, ¿no? Esa especie de, bueno, pues ahora voy yo, ¿no? No, es una persona que nunca nos habla absolutamente nada, muy poco. Es más, yo creo que a mí no me ha hablado nunca de mi padre, es decir, así de sencillo, no me ha hablado, no. Yo también era más pequeño, ¿no? Era el más pequeño, no sé, a mis hermanos a lo mejor han podido oír alguna cosa más por parte de mi madre, pero yo nunca en mi vida he oído nada. Pues sí, que vivía en Avaliño, que fue denunciado, que fue encarcelado, que fue, pues, enjuiciado, asesinado e indultado. Eso sí sé porque eso nos lo han contado toda la gente, ¿no? O sea, eso no tiene ninguna